Bienvenidos a nuestra serie de webinars 2021 del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Estos encuentros incluirán presentaciones destacadas y paneles de discusión sobre una variedad de temas relevantes a nuestra especialidad. Nuestra intención es hacer de estas reuniones lo más interactivo posible. Los invitamos a acceder a la sección de preguntas y respuestas en nuestro chat en Zoom. Nuestros moderadores y panelistas tratarán de responder y aclarar todas sus inquietudes. Por favor, tengan en cuenta que esta webinar está siendo grabada y estará disponible en nuestro canal oficial de YouTube, SEA CCB y nuestra página web. Muchas gracias por acompañarnos. Esta webinar comenzará en breve. Por favor, les solicitamos silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Exacto. Bienvenidos, doctores. Pueden comenzar. Perfecto. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a esta webinar del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Esta noche con este tema de tratamiento de la insuficiencia venosa con ablación no térmica, no tumescente, no esclerosante, haciendo hincapié en el producto Benacit de la empresa Medtronic. Para ello invitamos al doctor Lisandro Carnero, es cirujano vascular de la Clínica Sagrada Familia. Lisandro, puedes dar comienzo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme al colegio, a todos sus miembros, y hola para todos, y gracias por participar de esto. Voy a empezar compartiendo la presentación. La idea de la charla de hoy sería que si tienen dudas a medida que vamos charlando, que me interrumpan, que me consulten para que se haga lo más simpático y más ágil para poder charlar y debatir. Esta es una tecnología nueva, es un abordaje completamente distinto en lo que tiene que ver el tratamiento de la cirugía de varices. Como les voy a ir mostrando a medida que vamos empezando. ¿Sí? Todos acá somos ocijanos vasculares o flebólogos. No hace falta que ahondemos en historias grandes desde donde surge la flebología, pero básicamente partimos de la cirugía convencional, a lo que nos llamamos la extracción quirúrgica y ligadura de las varices. Surge ya en los 50, 60 la escleroterapia como un método nuevo de tratamiento, y tenemos el primer salto y quiebre de paradigma en el tratamiento de las varices, que es la aparición de los procedimientos de ablación térmica. Inicialmente con el láser, seguido por la radiofrecuencia, que fue superándolo al láser en muchas cosas. Surge un paso intermedio, que es la escleroterapia mecánica, que inicialmente prometía un montón, porque la idea era novedosa. Lamentablemente después con los estudios clínicos no ha mostrado una eficacia significativa. Surge esta nueva ablación endovenosa por vapor. La verdad no tengo experiencia, la estuve buscando ahora para la charla, no encontré mucha data, pero básicamente es otro tipo de ablación térmica que utiliza una temperatura un poco menor a la radiofrecuencia, que son 120 grados. En el caso de vapor obviamente va a ser 100 grados de temperatura, pero no tengo experiencia como para poder explicarles en detalle. Y acá sí, el salto tecnológico o el salto más importante a mi entender en lo que tiene que ver con el tratamiento de varices, el próximo será la cirugía en pastillas. Hoy día es la aparición de la utilización del cianacrilato o a través del dispositivo Benacil para la oclusión de los troncos venosos superficiales principales. Bueno, rápidamente, no hace falta que las desventajas las conocemos todos de la cirugía, en lo que tiene que ver con el tipo de anestesia que se requiere, el tiempo
prolongado entre 6 horas y un día de internación posoperatoria, principalmente por el tema de si se utiliza anestesia raquídea, el posoperatorio prolongado e incómodo que llevan los pacientes, con las intervenciones térmicas o la ablación térmica. Esto se achicó muchísimo, el paciente rápidamente puede volver a trabajar, rápidamente puede volver a hacer actividad física, pero tiene sus riesgos, ¿sí? Teníamos cerca de un cuarto o un 25% de lesión del nervio safeno en la safenectomía convencional, a menos de un 4 o 6% de lesión del nervio safeno en los casos ya de ablación térmica. Cada vez eso se va reduciendo porque todos los cirujanos tenemos más experiencia, cada vez manejamos mejor la solución tumescente alrededor de la vena safena. Entonces los riesgos de lesionar el safeno es mucho menor, pero tanto para la cirugía convencional como para las cirugías de ablación térmica se necesita la utilización de medias de compresión por al menos 4 semanas, y esto necesitaba ser cambiado, necesitaba haber una nueva manera de ver la cirugía flebológica, en donde se pudiera prescindir de la anestesia tumescente, se pudiera prescindir de las medias de compresión, evitar el daño del nervio, que para los pacientes que lo sufren es muy debilitante y molesto, y el periodo de convalescencia, ¿sí? Todo paciente, o sea, ya con las cirugías de ablación térmica habíamos logrado que los pacientes en cuestión de 3 o 4 días a más tardar se reinsertaran en el trabajo, y dentro de la semana, 10 días a más tardar, estuvieran haciendo actividad deportiva, pero no dejaba de ser un periodo de convalescencia. Hoy día todo el mundo quiere volver a estar disponible para hacer lo que quiera lo antes posible. Y en 2008 el doctor Rabe, que es un neurólogo intervencionista, se le ocurre el hecho de si él puede utilizar cianacrilato para el tratamiento de las MAV, de las malformaciones arteriovenosas a nivel del cerebro, ¿por qué no se podía usar ese mismo material, ese mismo gel, para el tratamiento de otras áreas vasculares de la anatomía? Y es de esta manera que surge la idea del Benazil y se empieza el desarrollo del Benazil. Las características de este pegamento, ¿sí? El cianacrilato tiene muchísimos años, ya tiene más de 50, 60 años en el mercado, como distintos tipos de aplicaciones, pero para que fuera utilizable en los pacientes y que pudiera ser implantado dentro de los pacientes, y particularmente en la piel, y que sea relativamente superficial, porque la safena la tenemos entre 1 y 2 centímetros de profundidad, necesitaba, por un lado, ser muy viscoso, es decir, que no migrara fácilmente para evitar potenciales embolias, que rápidamente se polimerice, eso es decir, que cambie de esta viscosidad que tiene a transformarse en un pegote que no se mueve y queda estabilizado, nuevamente para evitar la embolia. Que sea suave y elástico, eso era importantísimo, porque al estar tan próximo a la piel, si esto era algo rígido y sólido, el paciente lo iba a estar tocando continuamente, y lo importante era que generara una unión fuerte y duradera para que no hubiera una recanalización de la vena y no fuera un procedimiento que el paciente rápidamente volviera a tener la misma tipo de sintomatología. Entonces, una cosa a tener en cuenta y importante es que el cianacrilato desencadena una reacción inflamatoria en la pared del vaso, y eso genera una fibrosis y oclusión duradera de la oclusión del tronco venoso, porque si fuera únicamente por la efectividad del pegamento, el pegamento eventualmente podría ser metabolizado y podría volver a generarse la recanalización del vaso, pero al generar esta fibrosis, esta oclusión se hace para siempre. Reduciendo la evidencia clínica por cuestiones de tiempo, lo importante es que a un año la tasa de cierre 98%, tiene una versatilidad en el tratamiento de venas safenas muchísimo más grandes que el láser y la radiofrecuencia, hasta 20 milímetros. Una de las cosas que vamos a empezar mechando con tips and tricks, como se dice, o sea, con ideas. Una de las cosas que permite el cianacrilato, y es utilizando la experiencia que tenemos, los que tenemos experiencia con radiofrecuencia o láser, se puede utilizar
concomitantemente solución tumescente con el objetivo de achicar el diámetro de la vena. Entonces, con la adrenalina logramos generar una vasoconstricción del vaso y lograr básicamente que cualquier vena, aún muy dilatada, se transforme en una vena tratable a través del dispositivo Venasil. Bueno, ya son varios los estudios que han mostrado una de las cosas que más saltaron en todos los estudios es que el Venasil generaba una especie de flebitis o reacción inflamatoria importante, que era cercana a 1 en 5 de cada paciente lo presentaba. Y yo, como se lo voy a mostrar un poquito más adelante, mi primer caso de Venasil en febrero, un amigo mío, yo juego al rugby todavía, un amigo mío del club de Deportiva Francesa, hago el procedimiento y la cirugía salió perfecto, el edema se le fue inmediatamente, la pierna cambió por completo, realmente todos ultra felices con el resultado. Cuarto, quinto día empieza a tener enrojecimiento de la zona de la pierna. Yo obviamente lo había leído, sabía, y dije, pero no es posible que en el primer caso que voy a hacer voy a terminar desarrollando esto, no puede ser, justo con mi amigo. Bueno, le di primero corticoides, me recontra asusté, sí, o sea, hice un manejo tal vez desproporcionado, porque bueno, cuando uno trabaja con un amigo es mucho peor que lo que después uno cuando es un paciente que puede poner la cabeza más fría. Bueno, el caso que duró una cuestión de 10 días y resolvió por completo, así que aún en los casos de la flebitis o la hipersensibilidad, al menos en mi experiencia, tengo 6 casos ya realizados, lo tuve en uno solo, no ha pasado a mayores. Importantes cosas a tener en cuenta de lo que es el procedimiento Venasil: elimina definitivamente la necesidad de la anestesia tumescente, no hay riesgo del daño térmico, el retorno a la actividad normal es inmediato. ¿Sí? El paciente, básicamente, yo les digo como herramienta para explicarle al paciente por qué es tan bueno, es que si a la noche quieren ir a una reunión social, bienvenido sea. Y si al día siguiente quieren ir a trabajar o ir al gimnasio, adelante. ¿Sí? No necesitan medidas de compresión, no se necesita un equipo capital, es decir, como en la utilización del láser, que uno necesita, la mayoría de los cirujanos, o algunos de los cirujanos muy probablemente que están en esta charla, tengan sus propios equipos de láser, o en el caso de la radiofrecuencia, es el Medtronic o las empresas que tienen la distribución del producto el que trae el equipo capital, pero bueno, en este caso no se necesita nada. Este artículo lo traigo a consideración porque es un artículo más reciente, es un metaanálisis que salió en el JBS, que básicamente lo importante de esto es que plantea que este es claramente un método muy, muy promisorio en lo que tiene que ver con la cirugía de varices, con excelentes resultados a corto plazo, por el tiempo que lleva de análisis este estudio, y comparativamente con las otras técnicas quirúrgicas ha demostrado menor complicaciones en el postoperatorio. Esto es como viene el equipo, ¿sí? Cuando nosotros abrimos el pouch, encontramos esto. ¿Qué es esto? Acá, yo no sé si alcanzan a ver el cursor de... Perfecto. Bueno, esta es la pistola que va a ser la que nos va a permitir ir administrando con cada una de estas compresiones 0,1 mililitros del gel. Viene con sus 2 jeringas de 3 mililitros. Estas son unas agujas sin punta que sirven para cargar el gel. Esto que se ve acá chiquitito es donde viene el cianacrilato. Y acá tenemos el introductor, la vaina introductora con el dilatador puesto, una cuerda J y el catéter de delivery del producto. Cosas importantes a tener en cuenta: verdaderamente se ha logrado un dispositivo que es muy fácil de verlo ecográficamente, como se ve acá. Realmente se ve claramente esta estrella que está marcado con aire y básicamente se ve
clarísimamente esta estrella dentro de la vena safena, es muy fácil de seguir y de verlo. En sí, la idea es, por un lado, esto es similar al láser o a la radiofrecuencia, necesitamos tener acceso a la vena safena. En este caso, en realidad yo no, todos hacemos un acceso guiado por ecografía. Una vez que tenemos la vena safena, ponemos un introductor 7 French. Una vez que tenemos el introductor puesto, iniciamos la preparación del set de Venasil. Tiene una parte que es como cualquier procedimiento endovascular, en donde se pone una cuerda. Ahora que lo vamos a ir charlando a medida que van pasando las imágenes, se pone una cuerda, a través de la cuerda se pone una vaina introductora, y ahí termina la primera parte de lo que es el procedimiento endovascular. Comparativamente con la radiofrecuencia o con el láser, necesita algunos conocimientos de procedimientos endovasculares que no son difíciles de adquirir, pero necesita un poquitito más de manejo de cuerdas. Básicamente cualquier médico lo puede adquirir rápidamente, no es un procedimiento difícil de lograr. Bueno, una vez que se pone el catéter dispensador del producto, tiene unos tricks que vamos a ir viendo paso a paso. Y después una cosa importante que tenemos que charlar sobre el final es cómo se retira el sistema de dentro del cuerpo del paciente. Este es como yo tengo armado mi quirófano cuando yo opero, ¿sí? Tengo al paciente acostado, la anestesista en la cabecera, yo estoy como cirujano, tengo una mesa auxiliar seca, que es donde yo trabajo para manejar todos los dispositivos de lo que es la preparación del Venasil. Lo manejo yo, probablemente porque todavía no tengo tanta experiencia y me siento más seguro haciendo los pasos yo. Probablemente, o sea, con radiofrecuencia, como tengo muchísimos casos realizados ya, me lo maneja la instrumentadora, porque también ella ya tiene muchísimos casos de radiofrecuencia. Hoy con el Venasil, por el momento, lo estoy manejando yo. Probablemente cuando tenga una experiencia más grande, esto también no es necesario de hacerlo. Pero sí es importante saber que uno necesita tener una mesa seca. ¿Por qué necesita tener una mesa seca? Porque el gel polimeriza frente a la exposición con el líquido, con la sangre o con agua. Entonces, si tenemos los guantes mojados con sangre, si hay líquido sobre la mesa en la que podemos estar trabajando, potencialmente podemos generar sin querer que el material polimerice. Imprescindible, necesitamos un ecógrafo y cierto conocimiento de la utilización del ecógrafo para poder utilizarlo. Necesitamos el dispositivo Venasil, obviamente, lidocaína para el sitio de punción, una aguja de punción para poder acceder a la vena safena, un introductor 7 French, solución fisiológica para el lavado de los introductores. Y en algunos casos, y les voy a mostrar un caso en particular, a veces está bueno contar, para quien lo tiene, con un arco en C para radioscopía, contraste endovenoso, catéteres guía, cuerdas. Eso ya habla para procedimientos un poquito más complejos, más avanzados. Yo soy cirujano endovascular, entonces tal vez tengo las herramientas de mi profesión para la utilización de esto, pero, a ver, nada es realmente dificultoso o técnicamente imposible para alguien que tal vez no tiene tantos manejos de catéteres. Es solamente, se tardará un poquito más de tiempo, pero creo que no se necesitan conocimientos de manejo endovascular muy avanzados. El sistema, como viene, es una vaina introductora centimetrada, muy fácil de ver dentro del paciente, con su dilatador. Como cualquier procedimiento, como cualquier catéter que se mete dentro del paciente, es importante purgarlos y se mete dentro del paciente luego de haber metido una cuerda, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Este es como viene el Venasil. El Venasil es transparente, tiene que ser como se lo ve acá en la imagen, súper líquido, y al volcar uno el frasquito, tarda un montón en moverse, ¿sí? Es súper viscoso esto. La verdad que no tuve, en ningún momento vi que esto pase así. Todos los dispositivos que abrí estaban en condiciones, pero bueno, esto está descrito como esto está mal. Entonces acá, importantísimo,
es identificar la vena safena con el ecógrafo, hacer una punción y como se ve acá, una vez que estamos dentro de la vena safena, pasar la cuerda y por Seldinger meter un introductor 7 French, que es lo que se alcanza a ver acá abajo en la safena distal. Importante, todo tiene que ser purgado, salvo el catéter de delivery. Eso es importantísimo, no purgarlo, porque si lo purgamos con agua, en el momento que nosotros metamos el gel de cianacrilato, al ponerse en contacto con el agua va a polimerizar y nos quedamos sin catéter porque se va a poner un bodoque duro adentro del catéter si se terminó el procedimiento o es necesario abrir un nuevo equipo y es bastante caro el juguete. Importante, se introduce primero a través de la cuerda, a través del introductor, una cuerda J. Es muy fácil de movilizar y como referencia es necesario llegar con la cuerda J hasta la unión safeno-femoral. Y una de las cosas que yo hago en esto, y que, bueno, fueron las recomendaciones que me hicieron, es hacer como un hook, hacer como si fuera un gancho de la unión safeno-femoral. Te colgás de ahí con la J de la cuerda, y de esa manera sabes en qué posición tenés la unión safeno-femoral. Te sirve como una guía rápida para saber en qué situación está. Una vez enganchada la cuerda en la unión safeno-femoral, introducimos o progresamos el dilatador junto con la vaina introductora centimetrada y avanzamos esto hasta que enderezamos la J. Al enderezar la J sabemos que estamos a nivel de la unión safeno-femoral. Yo lo que hago en ese momento es soltar la unión entre el dilatador y la vaina y progreso por encima del dilatador, la vaina, hasta llegar a la punta del dilatador y nuevamente intentar enderezar la J. De esa manera, esto igual se ve muy bien ecográficamente, pero la idea es asegurarse de que la punta de la vaina introductora esté justo en la unión safeno-femoral. Una vez logrado eso, es importante, en ese momento lo que se hace es un retiro de la vaina introductora. La vaina, como les decía, está centimetrada, entonces es muy fácil guiarse y uno retira la vaina 5 centímetros para atrás. De esa manera uno se asegura que va a estar, la vaina introductora va a estar a 5 centímetros de la unión safeno-femoral, que es el primer paso importante a tener en cuenta dentro del procedimiento. ¿Sí? Una vez puesto la vaina introductora a 5 centímetros de la unión safeno-femoral, iniciamos el proceso de la preparación en seco del catéter de delivery del producto. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es cargar la jeringa de 3 centímetros que viene dentro del kit. Para eso usamos estas agujas sin punta. Si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de leer cómo recomienda Medtronic el llenado de estos 3 centímetros del producto Venasil dentro de la jeringa, esto es lo que se recomienda. Obviamente, todo, a medida que uno lo va haciendo, va agarrándole mañas y se encuentra que es mucho más fácil cargar tal vez los primeros 0,5 o 1 mililitro porque siempre entra aire, ¿no? Y al entrar aire y ser esto tan viscoso y uno necesita después sacarlo, el aire tarda 6 meses en salir de la jeringa. Entonces uno carga poquitito, carga menos de 1 centímetro dentro de la jeringa, rápidamente lo invierte y puede sacar el aire y purgar el aire y después continuar la aspiración fácilmente. Una vez que está la jeringa purgada, se conecta al catéter de delivery y ese catéter de delivery se va a conectar a la pistola. También todo muy fácil. La pistola tiene un botoncito en la parte del lomo de la pistola, que eso nos permite traccionar el émbolo, que va a ser el que va a ir manejando la administración del producto. Y se introduce la jeringa dentro de esto, se le da una media vueltita, un cuarto de vuelta, y queda firme y segura. A partir de ahí, se empieza a apretar la pistola. Al principio el émbolo está vacío, no alcanza a llegar hasta la punta de la jeringa, y eventualmente llega hasta
a hacer contacto, y a partir de ahí, cada vez que nosotros apretemos y mantengamos la compresión durante 3 segundos, va a administrar 0,1 mililitros de este producto. A ver si podemos ver estos videos, díganme que se ven. No sé si se alcanza. Se ve perfecto, sí, sí. Cómo va avanzando el cianacrilato por dentro del catéter. Es importante ir haciéndolo despacio, ¿sí? Tomarse su tiempo en esto. Ahora se los voy a mostrar en el siguiente video. ¿Por qué es importante esto? Perdón. Ahí está. Ahí avanzamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar hasta, no sé si se alcanza a ver ahí, hay una marca que es el punto final al que uno tiene que, no debería pasar esto. Acá son estos 3 centímetros que tenemos de seguridad para que la sangre no penetre dentro del catéter y nos polimerice el material dentro del catéter. Entonces, una vez que estamos a unos 10 centímetros de la marca de seguridad, ahí es preferible tomarse mayor cantidad de tiempo, ir probando despacito, porque es muy loco, de entrada no se mueve y después se mueve, y uno cuando ya quiere pararlo sigue avanzando. Me pasó en el primer caso que tuve que sacarlo y aspirar porque me había pasado. Son cosas que, bueno, que uno va aprendiendo con el tiempo. Bueno, uno ya se introduce, perdón, una vez que ya tenemos preparado el catéter de delivery del producto, se introduce dentro de la vaina introductora, y una vez que llegamos esto es muy fácil de ver, una vez que llegamos al marcador láser, que está a 5 centímetros de la unión, en ese momento sabemos que tenemos la punta del catéter de delivery a 5 centímetros de la unión safenofemoral, porque habíamos dejado la vaina introductora a esa distancia, y en ese momento lo que tenemos que hacer es fijar el catéter de delivery, el catéter blanco, y retroceder la vaina introductora. De esta manera, la vaina introductora se va a ir a 10 centímetros de la unión safenofemoral, y esta es la posición en la cual nosotros vamos a iniciar los tratamientos. Entonces, así es como nos quedaría en el paciente. Tenemos la unión safenofemoral, a 5 centímetros nos va a quedar la punta del catéter de provisión del venosil, del producto, del cianacrilato, y a 10 centímetros nos queda la vaina introductora. ¿Por qué estos 5 centímetros son importantísimos? Estos son los centímetros de seguridad para evitar la migración del gel y que se nos vaya la circulación pulmonar. Entonces, en los estudios animales se vio que el gel migraba hasta 2 centímetros, teniendo una franja de 5 centímetros, tenemos más que un margen de seguridad para no tener ese problema de migración del gel hacia la circulación sistémica. Esto es importante medir cuando se pueda, desde la unión safenofemoral hasta la punta del catéter, que existan esos 5 centímetros. Sirve como referencia si uno midió bien, aunque no está mal hacer múltiples controles, si uno midió bien y el paciente no cambió de posición y al estar centimetrado afuera, si no se movió nada, el catéter quedó a 5 centímetros desde el cálculo inicial, pero no está de más chequearlo para evitar que haya riesgo de estar más próximo o eventualmente tener la posibilidad de que migre el gel hacia la circulación sistémica. Bueno, ¿cómo se procede? Una vez que estamos listos, nos aseguramos que estamos a 5 centímetros de la unión safenofemoral, vamos a hacer el primer disparo, ¿sí? La primera gatillada de la pistola. Eso nos va a soltar 0,1 mililitros del producto. Una vez que hacemos eso, retrocedemos 1 centímetro para atrás, volvemos a inyectar 1 mililitro. Siempre cuando inyectamos 1 mililitro contamos 1, 2, 3, que es el tiempo que necesita para ser administrado ese mililitro dentro de la vena. En todo momento que estamos haciendo la inyección del Benecil, estamos con el ecógrafo apoyado sobre la vena safena
y ocluyendo la vena safena para evitar que exista la posibilidad de que migre el polímero hacia la circulación sistémica. Y una vez inyectamos por primera vez, retrocedemos 1 centímetro, inyectamos una segunda vez y ahí retrocedemos 3 centímetros. Y a partir de ahí hacemos presión en la zona y tenemos que mantener esa presión durante 3 minutos. ¿Sí? La primera vez es un poquito más largo. Este fue mi primer caso, mucha presión porque no quería que se me moviera, no lo conocía el dispositivo. Este es en el último de los casos, la presión es mucho, o sea, uno logra con la mano así generar una compresión sobre la vena safena, en este caso es la vena safena externa, sin tener que matarse como fue el primero de los casos. A partir de que uno hace esos primeros 3 minutos de compresión en la parte más proximal de la vena safena, a partir de ahí, cada segmento de tratamiento se hace por segmentos de tratamiento de 3 centímetros y ya la compresión baja de los 3 minutos iniciales a 30 segundos. Entonces ya se hace más rápido eso. Entonces vamos a ir retirando cada vez que inyectamos, retiramos 3 centímetros, volvemos a encontrarlo ecográficamente a la punta del catéter. Una vez que la encontramos, ascendemos 2 centímetros, comprimimos, inyectamos y después de eso volvemos a retirar 3 centímetros para prepararnos para la próxima vez. Esto es lo que se ve claramente en la ecografía, la vena safena, la fascia safena y la punta del catéter con la estrella. Esto se ve súper claro, es muy fácil de identificar y de tener referencia en qué lugar estamos todo el tiempo trabajando. Bueno, y básicamente se va a ir repitiendo los pasos hasta lograr salir del paciente. Como cosa importante, cuando ya vamos promediando el procedimiento, ¿sí? Siempre está bueno, lo que yo hago es, antes de empezar el procedimiento, hago un cálculo más o menos de cuántos centímetros voy a hacer de tratamiento. Entonces, cuando vamos más o menos a mitad del procedimiento, es importante acordarse de retirar el introductor 7 French que habíamos puesto inicialmente lo mismo se hace esto con radiofrecuencia, para evitar que cuando uno viene tratando con el catéter en forma retrógrada, no llevarse puesto el catéter, o sea, quemar el catéter en el caso de la radiofrecuencia o soltar el cianacrilato dentro del introductor. Entonces uno lo retira y es totalmente, yo en ninguno de los pacientes tuve sangrado alrededor del sitio de punción, así que no hay presiones como si fueran algo arterial, así que no hay ningún tipo de problema de hacerlo. Los introductores hay de 7 centímetros o de 11 centímetros, dependiendo del introductor que estén usando, eso es importante tenerlo en cuenta. No olvidarse, por eso digo, cuando vas promediando el procedimiento, sacar el introductor y después continuar mirando o marcando desde el punto de ingreso de la vaina introductora a la piel. Y una vez que venimos tratando para atrás, eventualmente la vaina azul va a salir de la piel y ahí nos va a quedar 5 centímetros el catéter metido dentro de la vena. Ese es el último tratamiento que vamos a realizar y acá vamos a retirar, como siempre, estos, una vez que se inyecta, retiramos los centímetros de seguridad y muy importante acá, esto me lo enseñó el doctor Bianchi de Chile, que si en algún momento pues, tienen oportunidad de hablar con él o conmigo, yo encantado de charlar para los que quieran empezar con este tipo de procedimientos. La verdad que el doctor Bianchi me enseñó muchísimo, fue muy genio en lo que tiene que ver con brindarme todo su conocimiento, tiene muchísima experiencia en la utilización de Benacil. Y lo importante, donde está marcada la X, acá clavamos la uña, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la punta del catéter, como yo les explicaba, se va polimerizando el gel, porque al estar en contacto con la sangre y ser algo tan viscoso, queda como agarradito en la punta, y le ha pasado a Bianchi, fue él quien me lo enseñó, es que cuando uno retira el catéter de adentro del paciente, muchas veces ese cianacrilato polimerizado queda justo cerquita de la piel y eso genera un proceso inflamatorio feo en la zona. Entonces, si uno aprieta fuerte con la uña en el sitio a 1 o 2 centímetros del sitio de introducción del catéter,
y aprieta fuerte, uno lo puede sentir al catéter por debajo de la uña, debajo del dedo, y al retirar, al engancharse como si fuera con la punta de la uña, cualquier tipo de detrito que quede en la punta del catéter queda profundo en el paciente y no genera esta reacción inflamatoria fea que a veces puede llegar a pasar. Estos son distintos tipos de casos y estas son las cosas que yo les hablo de la versatilidad del dispositivo. Con la experiencia que fui ganando, yo ahora a todos los pacientes, aunque le mando a hacer ecografías por médicos, ecografistas que me dan seguridad, yo estoy a todos los pacientes haciendo una ecografía previo al procedimiento para asegurarme de que la vena safena esté dentro de la fascia en toda su extensión. ¿Por qué? Porque si no está dentro de la fascia en toda su extensión, la verdad que no está recomendado la utilización del cianoacrilato cuando la vena está por fuera de la fascia, muy cerca de la piel, porque es mayor el riesgo de hipersensibilidad, mayor el riesgo de flebitis, mayor el riesgo de que el paciente sienta la vena safena y entonces no hay que correr esos riesgos. En este caso, como ven, en la ecografía que yo tenía, esta es la parte que me hizo hacer las ecografías en los pacientes. Acá se me informaba como que la vena safena tenía continuidad, pero la vena safena se me terminaba a nivel del muslo y esto que era llamativo, la vena safena externa salía de la vena safena interna. Yo nunca había visto esa variación anatómica. Bueno, este introductor va entrando lo que fuera la vena safena interna, va hacia lo que es la vena safena externa. Llamó la atención desde el punto de vista de variación anatómica. Pero como ven, se puede hacer perfectamente, puede hacer múltiples punciones en una pierna. Este es el primer caso, se fijan, la vena safena había continuidad en toda la extensión. Tengo uno de los introductores prácticamente cerquita al maleolo y en el otro caso se hacía epifacial y se desaparecía a mitad del muslo. En este de acá arriba a la derecha, este es un caso realmente interesante. Este es un paciente que es un CEAP6, tenía una úlcera grande perimaleolar, más bien anterior a los maleolos. Y, a ver, no era opción hacer una safenectomía, era complicado porque la úlcera estaba en el sitio en el que típicamente uno hace la safenectomía. La radiofrecuencia y el láser no eran opción porque no se puede tratar por debajo de la rodilla por la superficialidad de la vena con respecto a la piel y la posibilidad de quemar la piel. Entonces, esto me pareció que era la posibilidad más clara y lo charlé con Bianchi y me dijo que sí, que él ya lo había realizado. Así que bueno, puncé la vena safena en forma retrógrada, bajé una cuerda con catéter, en este caso ahí se alcanza a ver el equipo de radioscopía que me sirvió para poder navegar esto. Acá había varias venas perforantes muy grandes que me llevaban la cuerda hacia el territorio profundo. Eso es algo importante a siempre tener en cuenta, seguir siempre la cuerda, seguir siempre todo con el ecógrafo para que no se vaya por ninguna vena perforante hacia el territorio profundo. Pero bueno, finalmente logré llegar hasta la safena perimaleolar y tratar la safena en su totalidad. El paciente les voy a mostrar unas imágenes más adelante, tuvo una buena evolución de la úlcera con mejoría del lecho y lamentablemente el paciente terminó falleciendo a los 3 o 4 semanas de la cirugía por COVID. Una de las tantas víctimas de esta pandemia horrible. Y cuando yo hablaba hoy primero del tema del cambio de paradigma, este es hoy día mis pacientes posoperatorios, ¿sí? Se van a la casa con esto, ¿sí? Con un Tegaderm y una curita y una gasita. Esto es todo lo que el paciente se lleva a la casa hoy día después de una cirugía de varices. Antes utilizábamos vendas elásticas, de 1000 millones de cosas, hoy día es solamente una curita. Nos permite tratar, el Benacil viene en 5 mililitros, nos permite tratar hasta 1,40 m de venas, es decir, que tenemos para tratar prácticamente la totalidad de las 2 venas safenas. En pacientes muy altos, si tienen indemnidad de todas las safenas en todo el trayecto,
probablemente nos quedemos cortos. Un truco que se puede tener en cuenta: dentro del catéter que va a proveer la medicación, quedan alojados casi 1 mililitro de medicación. Entonces lo que uno puede hacer es volver a cargar la jeringa, pero esta vez con aire, y gatillar con aire. Entonces de esa manera ganamos ese mililitro que quedaba dentro del catéter y nos sirve como utilización para tenerlo con el paciente. Este es parte de los estudios que se hicieron para la aprobación del Benazil. En los casos hablaban de que trataban hasta 34 centímetros, más o menos, 33, 34 centímetros de tratamiento. En mi caso, más o menos, estoy más o menos en esa cosa. Cosas a tener en cuenta. Bueno, como riesgo de procedimiento, obviamente uno puede encontrar un montón de cosas, pero en lo que tiene que ver con lo que yo he visto hasta ahora, tuve un episodio de hipersensibilidad con el cual me asusté. En los siguientes 2 procedimientos a eso, de manera empírica, inyecté corticoides previo a la cirugía. Hoy ya no lo hago más a eso, pero bueno, es como todo. Cuando uno comienza con una técnica nueva que es revolucionaria, hasta que no se empieza a hacer la mano y no empieza a ver cómo se comporta en los pacientes en el posoperatorio, eventualmente siempre yo prefiero pecar de pasarme de estar seguro de que el paciente le va a ir bien, que de confiarme. Pero bueno, la verdad es que esto es lo que se hablaba de hipersensibilidad. Este es el paciente mío, en el que se ve todo el trayecto de tratamiento de la safena. Una de las cosas que vi y que creo que es importante a tener en cuenta es que esta flebitis, mi impresión es que se genera cuando la safena está muy superficial, ¿sí? En este caso, acá había un segmento de la safena que era epifacial, y yo creo que eso, al estar tan cerca de la piel, la inflamación que genera el producto hace que se vea a través de la piel, y es lo que genera este problema. Entonces, idealmente asegurarnos que estamos tratando la vena safena dentro de la fascia. Al día de hoy llevo hechos 6 pacientes, 4 hombres, 2 mujeres, entre 40 y 69 años, 4 con CEAP2, un CEAP3 y el paciente con el CEAP6. El tiempo quirúrgico, los primeros 2 casos me llevaron más de 2 horas, casi 3, le diría que me llevó el primer caso. Hoy estoy en menos de 45 minutos. A medida que uno va agarrándole la mano al procedimiento, los tiempos se bajan muchísimo. Todos los pacientes se fueron de alta dentro de la hora del postoperatorio. Todos los pacientes recuperaron su actividad regular al día siguiente. En todos los pacientes, para los que tenían dolor y pesadez en la pierna, les desapareció. La paciente que tenía edema se le fue. Y acá ven los lechos de la úlcera, cómo cambió desde previo al tratamiento al lecho de granulación bonito. Y después me quedé lamentablemente sin paciente. Así que bueno, esto les pido perdón que me extendí un poquito más, pero la idea era repasar. Esto es una técnica nueva y es necesario ir charlando sobre distintas cosas. No sé si podemos abrir a los panelistas, o Miguel, Néstor, no sé, Juan Antonio, si quieren hacer algún comentario. Sí. Lisandro, hacemos, si querés, mostramos un poco los otros casos, los que tengo, y ahí abrimos para el diálogo con los panelistas, para que opinen y que nos cuenten un poco las experiencias comparadas con otros métodos. Dale, me parece fantástico. Así que yo es muy corto, así que ahí estoy compartiendo pantalla. Yo recién te escuchaba y la verdad que decía, qué bueno que son estas sesiones para compartir experiencias, porque decía, realmente coincidimos en la gran mayoría de las cosas, y uno también aprende de la experiencia del otro. Y la realidad, cuando recién
hablabas de romper un poco ese paradigma del tratamiento de las varices y que el paciente se vaya con una curita nada más, es lo que me pasó a mí con el primer paciente, porque yo terminé el procedimiento y le pusimos, como decía bien el instructivo, la bandita, la curita, no quería gasa, no quería, le quería poner la curita y que el paciente se vaya. Y bueno, che, le ponemos una venda elástica, acostumbrado del paradigma de decir, bueno, operamos las varices con láser, quirúrgico, lo que sea, le ponemos la venda. No, venda no. Bueno, le ponemos una media, porque no. Y se fue caminando el paciente, y se fue caminando a los 20 minutos, se fue a la casa, y la verdad que se fue de 10. Eso es la experiencia personal, que es un poco romper ese paradigma. Ahora, yo compartimos un montón de cosas como este primer paciente que es el que se fue con la bandita y toda la cuestión. Yo no voy a ahondar sobre la parte técnica, que fue fabulosa tu exposición, con lo cual me parece que después se puede, si quieren, comentar un poco al final con los panelistas, pero la realidad es que este primer paciente me pasó exactamente lo mismo que a vos en cuanto a la reacción inflamatoria eritematosa que tenía en el segmento tratado. Nosotros tenemos como conducto un poco enviciados por el tratamiento con láser de la vena safena, de rutina hacemos un corticoide de depósito, con lo cual inmediatamente en el postoperatorio a todos los pacientes le aplicamos corticoide intramuscular, un corticoide de depósito. Y en general evitamos todo ese proceso inflamatorio. Aún así, este paciente a los 4 días que lo controlamos en el postprocedimiento, hizo una reacción eritematosa. Obviamente el paciente se fue sin dolor, pero a los 4 días aproximadamente sintió una reacción en la cara interna de la pierna, en el territorio de la safena, y estaba algo eritematosa. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacer, con una cámara termográfica, tenemos una cámara termográfica en el servicio y tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Y fíjense cómo había mayor captación termográfica en el segmento que estaba afectado, en el segmento de la safena, y era el segmento que al paciente le dolía. Esto es un complemento que uno tiene y que puede llegar a ser en este tipo de pacientes. Yo creo que lo que vamos a compartir es el hecho de que tiene la ventaja de que obviamente es un procedimiento ambulatorio como muchos. En la tasa de oclusión varía, pero es muy poco lo que varía. Pero la realidad es que la ventaja que tiene estos procedimientos es poder hacer un consultorio, obviamente, que esté equipado con un ecógrafo, con un pequeño abón de anestesia local, sin anestesia de ningún otro tipo, más que el pequeño abón para la introducción del catéter. Y esa es la ventaja fundamental, que el paciente se va sin dolor. En general tiene estas cosas que puede hacer posterior el proceso inflamatorio, las molestias, pero son todas cosas completamente manejables, pero el paciente se termina yendo con su bandita, se va a la casa y en general, por lo menos de los 5 casos que hicimos nosotros, en general no hicimos, está bien, llevamos poco tiempo en estos 5 casos, pero en general el problema a veces complementario es el después qué pasa con el tratamiento de las venas epifaciales, las flebectasias subdérmicas que tienen esos pacientes, y en general se reducen muchísimo. Eso es lo que vimos en estos pacientes, se reducen muchísimo, y en general hasta ahora no tratamos ninguna de esas flebectasias, venas epifaciales posteriores. Acá van a ver qué es lo que pasa. Nosotros hicimos el seguimiento ecográfico a los 5, a los 12 y a los 30 días. Fíjense, a los 5 días se empieza, o sea, inmediatamente se ve la oclusión de la vena safena. Fíjense qué es lo que pasa a los 12 días a nivel del unión safeno-femoral, se ve la luz ocupada, y a los 30 días exactamente igual. A ver, vamos a pasar para ahí. Es otra de las pacientes, una paciente femenina. La mayoría, en realidad todos los pacientes que nosotros hicimos, lo hicimos a nivel suprapatelar. A este nivel aproximadamente se hizo la punción, y en general todas fueron suprapatelares. Ahí van a ver el diámetro de la vena, van a ver qué es lo que pasa en el primer día, y a los 12 días posoperatorios se ve la oclusión completa de la vena. En general hace un efecto, una sombra acústica, esa imagen trombótica de la vena, y a los 30 días
ahí se ve señalado la distancia de la unión safena-femoral. Obviamente en los primeros casos, y a razón de verdad, soy muy paranoico con este tipo de procedimientos nuevos. En general, uno trata de brindarle una solución a los pacientes lo mejor posible y no generar un daño sobreagregado, con lo cual uno es medio paranoico después de que puede llegar a escuchar que el cianocrilato, y la verdad es un método completamente seguro y fiable 100%. Pero bueno, uno siempre tiene estos recaudos de la distancia de la unión safena-femoral, que se discurra el cianocrilato y haga una embolia de pulmón, entonces tiene toda esa paranoia que con el tiempo uno va subsanando a medida que va adquiriendo, como vos decías, experiencia y ganando confianza en el procedimiento, porque la punción, la técnica de Seldinger, todo eso lo podemos manejar sin problema, pero el tema de la viscosidad del material, cómo precipita ese material, cómo polimeriza ese material, es lo que vos decías, yo agarraba las primeras, en los primeros después del procedimiento, agarraba lo que me quedó del cianocrilato y lo tocaba y esto no polimeriza, ¿no? Claro, en realidad es que entra en contacto con líquido, y ahí es donde empieza a polimerizar, y claro, después se me pegaban los dedos y quedaba todo el remanente del cianocrilato en las manos. Pero uno va aprendiendo a medida que va adquiriendo y ganando experiencia con los mismos pacientes. Pero creo que esa es la gran ventaja que nos dio, dentro de todo lo malo que nos dio la pandemia, nosotros buscamos una solución de este tipo para ofrecerlo a los pacientes, porque vedados a nivel de quirófano, por ser cirugías programadas, con lo cual no era un procedimiento que podíamos hacer en quirófano. Cirugías convencionales, cirugías con láser, lo que sea, no podíamos entrar en quirófano, entonces la verdad que hacer un procedimiento que es ambulatorio, sin prácticamente anestesia, más que un pequeño abón, y el paciente se va a su casa sin dolor, es una gran ventaja que tiene a nivel hospitalario poder, a cualquier nivel poder llegar a hacerlo. Pero creo que es una gran ventaja por todo esto que nos trajo la dificultad de la pandemia. Esto, no tengo una buena imagen preoperatoria del paciente. Esta es la imagen ecográfica previa al procedimiento. Es otro de los pacientes que me llevé un gran susto, porque por lo que hablamos hace un ratito de la reacción inflamatoria y otras cosas que vos mencionabas que, claro, muchas veces uno no tiene el hábito, ahora lo adquirimos también nosotros, el hecho de hacer nosotros las mismas ecografías de los pacientes que vamos a intervenir de forma previa. Entonces ahí vas a ver cuánto mide la safena que tenés que tratar, el diámetro, pero más allá la longitud que tiene que ser, y si se hace epifacial o no se hace epifacial, si se acerca más a la piel o no, por esa reacción inflamatoria que puede llegar a tener y la percepción que tiene el paciente. Y es un poco lo que pasó con este paciente. Este paciente tenía un segmento que era epifacial y hizo una reacción inflamatoria que le molestó mucho, no inmediatamente, sino a los días. Perdón, pasó. Esto no lo voy a mostrar porque es mismo lo que vos contaste de la parte técnica, pero esto se ve en el momento, se ve la oclusión prácticamente completa de la vena, inmediatamente con el cianocrilato se ve prácticamente la oclusión completa en el mismo procedimiento, ¿no? Y esto es lo que pasa a los 7 días. A los 7 días el paciente empieza a tener una reacción, claro, a este nivel. Si bien la punción fue prácticamente a nivel de la rodilla, el material algo discurrió y se llenaron algunas epifaciales infrapatelares, y además que había un segmento suprapatelar, que era epifacial también de la vena safena, con lo cual ahí hizo una reacción inflamatoria bastante importante, que bueno, ahí podemos discutir si realmente qué es lo más beneficioso, más allá de que uno le puede dar un corticoide de depósito, si realmente la heparina tópica tiene efecto en este tipo de material o no, en este tipo de reacción o no. La realidad que igual, un poco enviciados de las otras técnicas, también usamos heparina tópica y toda la cuestión, antiinflamatorios, crioterapia y toda la cuestión, para tratar de disminuir ese proceso inflamatorio. Pero fíjense el diámetro que tiene la vena ocluida y esa reacción inflamatoria a los 7 días posoperatorios. Pero el mayor problema a los 7 días posoperatorios es esto, que si bien tuvimos el recaudo necesario, como hablamos, y toda la cuestión de la distancia de seguridad y todo, pasó esto, de ver este material
que se veía a nivel de la unión safenofemoral que podía llegar a estar ahí flotando sobre la vena femoral. Pero un poco, y hablamos con la gente que tiene también experiencia, ¿qué pasó a los 15 días? El material se retrajo y se liberó de esa flotación que hacía a nivel de la unión safenofemoral. El paciente obviamente no tuvo ningún síntoma, ni de TEP, ni nada que pudiera llegar a agravarlo. Se interpretó como una retracción del material, el paciente empezó a mejorar la clínica, fundamentalmente el proceso inflamatorio, a pesar de los corticoides y toda la cuestión. Recién a los 15 días empezó a andar muy bien, y fíjense, la vena completamente ocluida, liberada de la unión safenofemoral a los 15 días del posoperatorio. Obviamente lo que vos decías, el tema de la pigmentación, yo creo que tiene que ver con eso, con ese proceso inflamatorio que se da si la vena está más cerca de la piel. Si la vena es interfacial, no debería tener, si está en el compartimiento safeno, no debería hacer esa reacción o no hacerla tan evidente. Pero cuando se hace en el segmento epifacial, sí, fíjense cómo hacemos el seguimiento de que tengo acá. ¿Qué pasa a los 30 días? Hacemos el seguimiento a nivel del tercio superior, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio inferior. Y fíjense a nivel del tercio inferior que, si bien fue la punción a nivel de la rodilla, discurrió algo del material y pasó a algunas venas epifaciales, que era donde el paciente tenía mayor sensibilidad. Eso se puede evitar teniendo más precaución cuando uno hace los disparos y toda la cuestión. A veces se puede evitar y otras veces no. Fundamentalmente el mayor reparo es a nivel de la unión safenofemoral para que el material no discurra más allá de la unión. Pero la realidad es que cuando la vena se acercaba más a la piel era donde estaba más la pigmentación. Y eso tiene que ver por el tema de la superficialidad que tenía la vena, que es lo que vos decías, Lisandro, recién, con el tema de que no sería la mejor indicación. A veces uno lo hace porque no tiene todo el control, a veces vienen ya con las ecografías hechas y los controlamos. A partir de este paciente hacemos todos los controles nosotros, previos y posteriores. Bueno, nada, esto es un pre y un post, si bien la luz es distinta, no es nada milagroso. La realidad es que el paciente evita una cirugía y con este tipo de tratamiento se va sin dolor y sin ningún tipo de molestia. Así que fue, a ver, creo que fue la última. Nada, esto es una ficha que confeccionamos en el servicio para el tratamiento de estos procedimientos y hacer el seguimiento. Fundamentalmente es una ficha que diseñó el doctor Marco Vecchio y la doctora Salvia. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora sí dejo de compartir pantalla y abrimos el panel para los doctores, el doctor Nigro, el doctor Paulini y el doctor Giraldes, que tienen gran experiencia en el tratamiento de la insuficiencia venosa. Yo sé que Néstor y Juan también tienen en procedimientos ablativos también, mecanoquímicos, con lo cual también es una de las opciones que está vigente. Así que, bueno, doctor Nigro, doctor Giraldes, doctor Paulini, los invitamos. No sé si empezamos. Doctor Nigro, ¿quiere dar su opinión al respecto? ¿Me escuchan? Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, en primera instancia, Lisandro, realmente te felicito, porque es una explicación muy simple, muy concreta y, por otra parte, muy práctica. Digamos, no mucha vuelta, sino la realidad y la experiencia propia volcada, excelente. Yo creo que hace varios años que se viene en la discusión de el quirófano o el no quirófano. Indudablemente los procedimientos termoablasivos y estos procedimientos químicos cada vez nos alejan más del quirófano en la medida que uno va teniendo una casuística y una experiencia que se va prolongando un poquito en el tiempo. Yo hace muchos años que hago radiofrecuencia y complemento combinado con FOAN. Yo hace 8 años efectivamente que hago permanentemente radiofrecuencia, con lo cual, digamos, esta técnica en términos generales no me es compleja, al menos tengo experiencia ya en todo lo que decías al principio para aquel que se inicia, digamos, para hacer. Pero veo que de la misma forma que los procedimientos termoablasivos, esto también tiene sus determinadas limitaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo,
en el sentido que tenemos que hacerlos con venas rectilíneas. Esto de haberlo hecho en el tratamiento en el muslo, que es lo más seguro, digamos que es lo más frecuente que tengamos una safena rectilínea. La otra, la dificultad de la tortuosidad de la vena, y en ese caso ya hablamos de epifaciales, porque muy difícilmente sea tortuosa dentro de la fascia la vena safena, salvo que sea extremadamente dilatada. Yo creo que esto tiene que ir con posterioridad con tratamientos de tipo combinados que seguramente hay que complementar. Y seguramente va a ser la escleroterapia de una liquia o con FOAN la que va a tener que complementar lo que son los afluentes, o aquel que tiene una gran avidez quirúrgica hacer flebectomías complementarias, aunque lo ideal desde el punto de vista estético es no hacerlo, por supuesto, porque eso es lo que precisamente se está buscando. La pregunta mía es que a veces tenemos ciertas situaciones importantes. De la misma forma que teníamos un temor en el sentido del deslizamiento del cianocrilato desde la unión safeno-femoral a femoral, lo mismo ocurriría cuando tenemos perforantes, por lo que veo, perforantes de tipo indirecto, sea el complejo de Boyer-Sherman, que a veces son muy dilatadas, y a ver si en eso tenés alguna experiencia como para evitar de alguna forma, digamos, que se produzca el mismo desarrollo de desemboque, digamos, del cianocrilato hacia el sistema venoso muscular, más profundo, por así decirlo. Y lo mismo ocurriría en la vena safena externa cuando tenemos perforantes del vértice dilatadas importantes. Por supuesto que estábamos hablando de experiencias, digamos, como para hacerlo. Y por último, así no molesto más, yo no sé hasta qué punto en aquellos que son muy delgados y donde la vena safena dentro de su fascia está muy cercana a la piel, no es conveniente a lo mejor infiltrar la zona inmediatamente del paso del cianocrilato con alguna sustancia fría, con fisiológico o incluso hasta con una solución de corticoide local, si bien el proceso químico inflamatorio efectivamente son de 2 o 3 días posteriores. Te felicito, realmente muy buena experiencia y ojalá todos podamos hacerlo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que en serio te agradezco. En referencia a las preguntas que efectuaste, no tengo la experiencia con Venasil, sí la tengo con radiofrecuencia. En venas safenas tortuosas, el catéter de radiofrecuencia es muy rígido, entonces a veces es muy complicado la navegación, pero yo lo he realizado con radiofrecuencia utilizando cuerda y catéter, hacer todo el trayecto de la safena, y una vez que uno logra pasar la cuerda, después montar sobre el catéter sobre la cuerda hace que se enderece y se transforme en la Panamericana. Así que eso, hoy la cuerda nos permite que aún en la tortuosidad, por eso es que digo que hay situaciones en las que, o sea, ese sería el caso donde hay tortuosidad, es un caso ya tal vez más complejo, tal vez no es para empezar el primer caso de Venasil con una safena tortuosa, tal vez tampoco para alguien que no tenga mucha experiencia en procedimientos endovasculares, tal vez no es el mejor procedimiento para comenzar, entonces tal vez es preferible juntar un poco más de espalda y de conocimientos como para volcarse en ese tipo de procedimientos. Pero son todos realizables, muy probablemente se tarde un poquito más de tiempo, necesitas contraste, hacer un mapping para saber dónde está bien el trayecto venoso, hacer una flebografía y a través de la flebografía navegar la vena de tal forma que uno logre eventualmente resolverlo. Yo, la verdad que no he, desde que tuve la suerte de formarme afuera y empecé a hacer radiofrecuencia en 2008, y desde entonces a la fecha yo no hubo ningún procedimiento que suspendí producto de una dificultad técnica. Y yo creo que con cianacrilato o con el Venasil es algo similar. Hay que planificar el caso, como planteaste, muy probablemente tengamos que ir avanzando hacia procedimientos mixtos. De hecho, lo estuve charlando con Víctor Bianchi de Chile, de la Clínica Alemana de Chile. En el caso de los pacientes que tienen la safena, parte de la safena epifacial, lo que se puede hacer es intercalar en los segmentos epifaciales espuma de polidocanol para el tratamiento de ese segmento y evitar el riesgo de la hipersensibilidad que genera el cianacrilato en la
próximo a la piel. Todavía no lo hice. En el próximo caso que tenga lo voy a desarrollar. Una de las preguntas que hizo la doctora De Boni era ¿por qué cianacrilato y no espuma de polidocanol de azafena? A ver, yo no tengo mucha experiencia en embolización, o sea, en escleroterapia de la azafena. Hago escleroterapia desde el punto de vista estético únicamente, no lo uso como método terapéutico. Siempre usé la radiofrecuencia y ahora el Benazil. La respuesta más fácil que te daría es que sí, claramente es mucho más económico la espuma de polidocanol que los dispositivos estos, pero la espuma de polidocanol tiene una recanalización de la azafena muy alta comparativamente con la radiofrecuencia o el Benazil. Y yo, en mi experiencia, en mi práctica más que mi experiencia, en mi práctica personal, yo la escleroterapia la utilizo únicamente como método de fleboestética, no lo utilizo como método de tratamiento terapéutico. Pero bueno, es mi práctica, no digo que esté bien o mal, es la manera en la que yo lo realizo. Bien. Néstor. Perdón, una cosa más, Miguel, sí. si te puedo decir. Sí. Con respecto al tema de la migración del polímero hacia territorio profundo, a ver, en sí yo no lo vi, de hecho lo utilicé a eso como una herramienta en el paciente que les conté que tenía la úlcera venosa. Lo que hice fue, luego de hablar con Bianchi, lo que me explicó era que lo que podía hacer yo en el sitio donde se veía claramente era una perforante de 7 milímetros, era una mega perforante. Yo lo que hice fue hacer como hice en la unión safeno-femoral, que se inyectan doble dosis. Bueno, hice lo mismo. Inyecté doble dosis en el segmento donde estaba la perforante y comprimí con fuerza, y ecográficamente vi cómo migraba el gel hacia la perforante. Y bueno, cuando más o menos vi que progresó como 1 centímetro, corté la compresión y después lo controlé ecográficamente y la perforante quedó totalmente ocluida. Y de alguna manera, por ejemplo, que yo tengo con radiofrecuencia, en este tipo de casos era necesario la utilización del estilete de radiofrecuencia. Acá con un solo dispositivo uno puede tratar tanto la perforante como el tronco madre de la azafena. Entonces, la verdad que está bueno. Y sí, como en el caso de Miguel, que contó que se le fue hacia las venas epifaciales, hacia las varices epifaciales, me pasó en una paciente que inicialmente lo interpreté como una tromboflebitis, que me había desarrollado en el postoperatorio una tromboflebitis, pero bueno, ecográficamente lo que vi era que era parte de las mismas características ecográficas de la azafena, y sí, probablemente un poquito se me ha migrado hacia la piel. Es un poquito incómodo, pero le puse hielo a la paciente en la zona y AINES, y con eso se resolvió. Perfecto. Gracias, Lisandro. Néstor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones, Lisandro. Felicitaciones, Miguel, porque realmente han expuesto los casos, no han ocultado nada, o sea, es parte de la descripción de la bibliografía, la hiperpigmentación, la dermatitis que produce habitualmente cianocrinato, y generalmente también está relacionado con nuestra curva de aprendizaje, seguramente. Nosotros somos grandes, no tan grandes como el doctor Nicro, pero hemos hecho todas las técnicas también, hemos hecho saferectomía, radiofrecuencia, láser, MOCA, ahora estamos haciendo, así que hemos vivido todas las etapas de la flebología. Indudablemente el advenimiento y el paso del tiempo nos hacen que estas nuevas técnicas estén cobrando cada vez más auge. Creo que es importante también en manos de quien están, o sea, habitualmente antes cuando estábamos acostumbrados a los procedimientos que no eran endovasculares, las técnicas eran más complejas. Hoy que estamos más habituados a las técnicas, a las cuerdas y a los procedimientos y a la tecnología, el uso de lo que vos contabas recién, Lisandro, el uso de la radioscopía en general, el uso del ecodoppler en buenas manos, obviamente que los resultados van a ser muy positivos.
Eso creo que también tiene mucha relación, no solamente con el procedimiento ni con la técnica, sino con el resultado general y lo que le podemos brindar para nuestros pacientes, creo que es lo mejor. Indudablemente hemos aprendido mucho en estos años. Esperemos poderlo probar esta técnica, todavía no la hemos podido utilizar. Sí utilizamos mucho los procedimientos no térmicos, no tumescentes. Empezamos a hacer las primeras experiencias con Flebogriff. Hemos tenido buenos resultados y últimamente estamos usando el Clarivane como procedimiento mosca. La verdad que estamos teniendo también buenos resultados, y las tasas de cierre y de oclusión son muy similares a las que mostraste vos. O sea que el procedimiento en definitiva es bastante aceptable. Habrá que hacer indudablemente una curva de aprendizaje del procedimiento y veremos los resultados. Indudablemente también las tasas de recomendación y de evidencia todavía siguen siendo bajas con respecto a los otros procedimientos, por los cuales habría que evaluarlo también qué es lo mejor para nuestras posibilidades y para nuestros pacientes. Así que bueno, a disposición también de lo que necesiten, y bueno, habrá que hacer nuestras primeras experiencias, y desde ya muchas gracias a los dos expositores. Muchas gracias, Néstor. Juan. Buenas noches, bueno, perdón por entrar tarde, pero estaba en un disecante y no me anduvo con el Benacil, así que tuvimos que hacer otro procedimiento. Excelente las presentaciones, doctor Canero, doctora More. Bueno, como bien decía el doctor Giraldes, nosotros como buenos cirujanos éramos escépticos de todos estos procedimientos mini-invasivos, pero ahora que estamos más viejos, como el doctor Nigro, cada vez los queremos más porque sabemos que dentro de poco vamos a ser nosotros los pacientes. La verdad que estábamos esperando hace rato el Benacil, poder probarlo, y bueno, esas políticas de las empresas que tienen acá al sur de Bolivia que manejan no bajo la necesidad justamente que tienen los pacientes, sino por otra índole de política. Nosotros pasamos por todos los procedimientos endoluminales, y la verdad que, bueno, como nos fuimos enamorando del láser, ahora del MoMA no nos queremos mover, pero la verdad que estamos esperando el Benacil como una solución para todos estos problemas que nos han cambiado la vida en estos 2 años. En nuestra práctica, nuestra institución principal, cerraron todas las cirugías de esta índole, es decir, hace 1 año y 8 meses que no estamos operando cirugías venosas por insuficiencia, y todo lo estamos haciendo por vía endovascular, lo que son urgencias. Sí, la duda siempre fue esa, y quizás siempre los agoreros o los que buscaban el temor era que el cianocrilato, si migraba, podía provocar una trombosis irreparable a nivel alto. Pero la verdad que creo que, como lo mostró Lisandro, como lo mostraste vos, Miguel, depende mucho, primero del conocimiento en general y los cuidados que tenemos como cirujanos y cirujanos vasculares que estamos formados, porque sabemos cuando se nos provoca algún problema y cómo lo resolvemos, que eso es lo primero. Y creo que lo segundo, repitiendo el concepto de la curva de aprendizaje, es quizás lo que más nos cuesta. Nosotros con el MoMA últimamente creo que no superamos los 20 minutos en hacer el procedimiento. Pero quizás esas son las cuestiones que también mencionaba el doctor Nigro, de tener la posibilidad de que elijamos por paciente cuál va a ser el mejor método. Y sigue siendo la duda, es decir, en los callados de más de 12 milímetros, si un procedimiento endovascular simple va a ser suficiente, o bien tenemos que hacer técnicas híbridas. Así que bueno, estamos tramitando el uso pronto del Benacil, esperamos hacer eso. Lo que también quería reforzar el concepto, que también lo dijo Néstor, es que en Estados Unidos empezó la certificación del especialista en patología venosa, y sobre todo de los centros de patología venosa, luego de que se liberaron al mercado este tipo de procedimientos, porque en menos de 1 año aumentó la patología venosa en más de un 80%. Entonces los aseguradores de salud tuvieron una pregunta, dicen, o se enfermaron todos de vena o están tratando cualquier paciente que no necesitaba ese tratamiento.
Y cuando uno trata a cualquier paciente, es decir, pacientes con insuficiencia mínima, cuando uno tiene realmente una complicación, es legalmente responsable. Entonces creo que tenemos que aplaudir que tenemos estas posibilidades, pero reiterar la necesidad de que el profesional que trate o que use procedimientos endoluminales tiene que estar muy bien formado en técnicas endovasculares, en imágenes como ecodoppler y sobre todo poder resolver las complicaciones. Así que felicitaciones a los dos y gracias por la invitación y perdón por llegar un poco tarde, pero pude ver sus charlas. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Juan. Y un poco en razón a lo que vos comentabas último, la empresa exige una formación, un curso mínimo para habilitarte a hacer el procedimiento, con lo cual es un factor más que incide en que la persona sea idónea y tenga cierta experiencia para poder hacerlo. Así que, bueno, Lisandro, no sé si vos querés hacer algún comentario más. El doctor Nigro consultaba aproximadamente cuánto es el costo del dispositivo. Este es un dispositivo caro que no tiene reutilización, es decir, que cada paciente necesita comprar el dispositivo y es un dispositivo que cuesta alrededor de $1000 oficiales, ¿sí? O sea, más o menos para tener una idea. Así que sí, claramente, comparativamente con la radiofrecuencia, que el catéter de radiofrecuencia debe estar, no sé, en el orden, hace bastante que no compro uno ahora, pero bueno, el último que compré lo habré pagado cerca de 30.000 pesos, una cosa así, o tal vez un poquitito menos. Y sabemos que los catéteres de radiofrecuencia son reesterilizables, es decir, que uno le puede sacar una vida útil mucho mayor al catéter de radiofrecuencia. En este caso, este es un catéter que se utiliza una sola vez, lo cual implica, obviamente, como planteaba Bárbara en una pregunta, no es un dispositivo como con el costo que tiene el cianacrilato, que son apenas un par de miles de pesos. Claramente es mucho más caro. De hecho, uno de los papers que presenté del caso habla que es necesario hacer estudios económicos para ver cuál es la viabilidad de este tipo de dispositivos. Yo creo que si uno lo compara con tener al paciente al día siguiente trabajando y no tener ningún tipo de lucro cesante en los pacientes, eso hay que tomarlo en consideración, ¿sí? Comparativamente contra la radiofrecuencia, que uno se pasa por lo menos cuatro días de un cierto reposo. A ver, pueden caminar desde el primer día, pero existe un cierto reposo. Entonces, con el paciente que puede ir a generar plata al día siguiente, creo que tal vez sirve como para poner en la balanza, ¿verdad? Perfecto, Lisandro, muchas gracias. Sí, un poco uno trata de buscar la vuelta para reutilizar todo lo que sale caro y tratando de valga la redundancia, reutilizar. El problema es que polimeriza el catéter y es imposible volver a reutilizarlo. O sea que desde ese punto de vista es imposible. Y no sé si quedó alguna otra pregunta más, pero bueno, el doctor Nigro, ¿sí? Ahí está muteado. Ahí. A ver. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí, Sí. ahí. Bien. El tema, compartiendo las opiniones que decía Juan y que decía Lisandro, lo mismo, yo creo que en la medida que esto se comience a utilizar, los costos van a bajar. Yo recuerdo hace 10 años, cuando empezamos con la radiofrecuencia, era carísimo, ¿no es cierto? Porque siempre el problema es el acceso. El problema que tenemos en nuestro país es la característica de las obras sociales y los sistemas prepagos, digamos, además, en hacerse cargo de estos costos. Pero en la medida que estos costos vayan disminuyendo y uno pueda precisar la necesidad, por qué al paciente hacerle este tipo de terapéutica, las conveniencias que tienen que estar, podemos un poco avanzar. Si no, siempre por el momento tendremos las limitaciones económicas propias de nuestro país, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que nos pasa con frecuencia con las auditorías. El tema es que hay que hacer los números de que el paciente no ingresa a quirófano, con lo cual se evita el gasto hospitalario, sanatorial, o donde sea, no gastos de anestesia, obviamente, que también son muy importantes, y gastos de medicación y de cosas que encarecen mucho un procedimiento que lleva internación, aunque sea ambulatoria. Estos son procedimientos ambulatorios sin ningún tipo de gasto adicional, más que lo que cuesta el catéter, que eso es un factor a considerar. Así que bueno, les agradezco a todos. Lisandro, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Al doctor Nigro, al doctor Giraldes, al doctor Paulini y a todo el colegio, a su presidente, el doctor Javier Ferrari. Así que les agradecemos mucho este espacio y esta posibilidad, y obviamente también le agradecemos a la empresa Medtronic por esta oportunidad. Así que los dejamos y que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, gracias.